tardes a todos, ante todo. Cambiamos un poquito el horario para ver si podría conectarse un poco más de gente, pues estábamos dejando gente afuera, ya que la mayoría de los talleres ya empezaron a trabajar, entonces pensamos en correr un poquito el horario. Bueno, la idea del día de hoy es hacer un poquito de un paneo sobre las herramientas que usamos todos los días, que son los sopletes. Vamos a hablar, ya durante los vivos anteriores estuvimos hablando sobre estas herramientas, cuál es la indicada para cada producto, pero hoy vamos a centrar la charla sobre el soplete. Tanto sea de primer o de barniz o de color, vamos a hablar pura y exclusivamente de soplete. Y de ahí también van a partir las dudas que ustedes tengan para ir respondiendo. Como siempre, vamos a estar con la presencia de Andrés Tiarx, que es mi compañero, y quienes habla Francisco. Vamos a estar respondiendo todas las dudas que vayan teniendo. Así que sin más preámbulos, vamos adelante con la charla. Bueno, para explicarles un poquitito, después nosotros le vamos a mostrar la línea de sujeto. Tenemos acá para mostrarles un poquito, tenemos el sistema Rock Mix, ¿sí? Ahora le vamos a comentar bien cómo es todo esto. Vamos, picos 1.0, Sagola, son las pistolas para retoque, ¿sí? Sagola tiene, bueno, dos presentaciones que tenemos en el país. ¿Qué tenemos? A ver, 4, si se ve bien ahí. Sagola, sí, ahí se ve perfecto. 4, ¿sí? Pistola de retoque. Y tenemos como tope de gama la Mini Extreme, ¿sí? Que después le vamos a mostrar. No es ni más ni menos que una réplica, pero más chiquita, de lo que es el 4600 Extreme. ¿Ok? En pico 1.0, ¿ok? Bueno, a ver. Eso es lo que es 1.0, ¿ok? Estas dos presentaciones de pistolas, dos calidades diferentes. Pasamos ahora, picos, vamos a 1.4, ¿sí? Como si no sé si se ve bien acá, sí. Tenemos los sopletes Junior, ¿sí? Como entrada de gama. Después tenemos los sopletes que son Classic Lux, en 1.4 estamos hablando, ¿sí? Y Classic Pro XD, y como tope de gama, no, perdón, acá está mal ubicado. Es un error mío de este personal. Classic Pro XD. No hay problema. Y bueno, Junior, Classic Lux y Classic Pro XD. Acá está el 4100, acá está. Bueno, esos son los picos 1.4. Picos 1.3, ¿ok? 3300 GTO. No sé si vos tenés, Fran, alguna para mostrarle a los muchachos. Perfecto, ahí está. 3300 GTO. Ahora tengo para explicarles un poquito lo que es la 3300 GTO. Es un soplete que está en la gama media alta ya, ¿ok? Y como tope de gama de la línea Sagola, 4600 Extreme, ¿sí? Es el tope de gama que viene, que también es presentación digital, ¿sí? Yo acá lo tengo. Bueno, ahí Fran está mostrando una edición limitada. Esa, si no me equivoco, es la Scrambler. La Scrambler. Exacto. Sí. A ver, esto fue una edición limitada. El soplete es igual, tiene las mismas virtudes que tiene el convencional, que es el que está mostrando Andrés ahí. Son los dos iguales, con la diferencia que, bueno, esta era la edición limitada que venía de otro color y con algunas terminaciones diferentes, como el mango perforado, venía con el color de anodizado diferente. Exacto, y viene la versión digital, ¿sí? Que tenemos el manómetro incorporado acá en el mango. Bueno, no. A ver, yo tengo un digital. Perdón, ¿eh? Ahí está. Ahí está. Es la versión digital donde el manómetro está en el mango. Exacto, ya son los dos tipos de soplete. Igual después hay dos tipos y después está la versión limitada, bueno, que son estas, ¿no? Sí, incluso ahora también ya está saliendo una edición limitada más. A ver, dentro de esas ediciones limitadas, lo que dije recién, el soplete sigue siendo el mismo, solamente que tiene pequeñas variaciones estéticas y algunos que tienen variaciones de boquilla. Exacto. Ya que ya corrijo esto, así la gente no le queda más, puede estar mirando acá. Listo el pollo. Bueno, para ir repasando, Andrés, voy a ir mostrando. Dale. Este es el Classic Lux. Bien, 1.4, ¿ok? 1.4 y 1.8. A eso, ahora voy a explicar eso. A ver, hay sopletes, bueno, ahora ya explicamos los 1.0, que son las pistolas de retoque.
picos 1.4 y 1.3 que son ideales para tinta y para barniz. El tema del pico, después en las preguntas vamos a responder bien este tema, seguramente tengan dudas. Va en el gusto del pintor. Si hay gente que prefiere 1.4, hay gente que prefiere 1.3 y hay gente inclusive que prefiere 1.2. ¿Ok? Sí. Como ven, se repiten, o sea, el mismo modelo de soplete, la misma calidad, tiene presentación de pico 1.4 y 1.8, como por ser el soplete el Junior, que es la entrada de gama, que viene 1.8 y 1.4, y el Classic Lux, que me viene 1.8 y 1.4. Que era este que estaba mostrando yo. Exactamente, ¿no? ese mismo. A ver, algo para tener en cuenta, Andrés, cuando hablamos del Junior hablamos de un soplete más orientado al ferretero. ¿Se puede utilizar en el taller? Sí, se puede utilizar en el taller. Lo que pasa es que es un soplete más rústico, no tiene las mismas terminaciones que un soplete profesional. Por eso es que el Junior lo catalogamos como ferretero. Pero hay talleres que por ahí lo utilizan durante todo el día y no tienen ningún problema. Es un soplete que tranquilamente puede resistir el embate de un taller, ¿no? Exacto. Pero por terminaciones y por preferencia y gustos de la mano de obra, generalmente eso lo orientamos más a la línea ferretero. Exacto, como puede ser, por ejemplo, no sé, carpinteros, herreros, Exactamente. que trabaja con carroceras, ¿entendés? Que por ahí no estás una calidad tan precisa, tan a gusto, ¿no? Entonces, bueno, pues Sí, él entra en el exactamente. rama ferretero, como dice Francisco, ¿sí? Bueno, acá tenemos lo que estaba mostrando Fran recién, que es el Classic Lux, ¿sí? Voy a correr un poquito esto. Classic Lux, que viene en pico 1.8, que es ideal para primer, ¿sí? Y en presentación en 1.4, ¿sí? Que es para crear y tinta, ¿sí? Bueno, pasamos Classic Pro XD. Ya estamos en soplete de gama media, ¿está bien? Ahí lo está mostrando Fran. Presentación, pico 1.4, tinta y barniz, ¿ok? Es un muy buen soplete, ese lo recomiendo. Lo he usado ya. Bueno, ya pasamos a un soplete de gama media alta. Ya estamos hablando que es un 3300 GTO. Presentación 1.8 y 1.4. ¿Está bien? Y ahora pasamos un poquito a lo que es el tope de gama 4600 Extreme. Bueno, ahí estaba mostrando el 3300 GTO. Sí, A ver, no me dio tiempo. soplete de gama alta, viene en presentación pico 1.3, que es el ideal para lo que es clear y tinta, ¿sí? A ver, ¿qué particularidad tenemos con este soplete? Que viene con boquillas, como ven en la imagen, boquillas intercambiables. ¿Ok? Acá han puesto la celeste, la boquilla agua, que la boquilla agua... La base agua, es esta que tengo acá en la mano. Exacto, yo lo tengo en el Mini Extreme puesta. ¿Ok? Ideal para lo que son la tinta al agua. ¿Sí? Ahí está diciendo Defonso que se te escucha bajito, Andrés. Ah, bueno, me corro más para el teléfono y ahí ya lo Sí, comentamos. ahí está. Ahí estamos. A ver, bueno, Seguimos. como decíamos, 4600 Extreme, viene con, ahí abajo dice, boquillas intercambiables, tenemos Aqua, Clear, HBLP y Titania. A ver, es exclusivo, ahí está mostrando Fran las boquillas. La HBLP, la Titania. Bien. Y la Clear es la que viene puesta en el soplete. A ver si se llega a ver. Si dice Clear, no hace foco. Bueno, no me hace foco la cámara. Ahí está. Bueno, ese es el Perfecto. Clear. A ver, es exclusivo que sí o sí tienen que utilizar la Clear para el barniz, la Titania para lo que es tinta, el agua, para la pintura del agua. A ver, yo he visto todo el tiempo talleres y hay gente que utiliza la que es Clear, la utiliza tanto para tinta como para barniz, ¿ok? Eso va en el gusto de cada uno. Sí, a ver, la diferencia mayor que van a notar entre una boquilla y la otra, bueno, sacando un poquito la HBLP, sacando la HBLP, las otras boquillas lo que tienen es una diferente difuminación de material. Con una base agua vamos a tener una gota más finita, o sea, va a particionar la gota más finita para poder pulverizarlo mejor, ya que el base agua necesita ser un poco más fino que un barniz o que una base solvente. ¿Tá? Para acomodar mejor los metales, las perlas. En cambio, con una de barniz vamos a tener una óptima gota para lo que sería un barnizado y una mejor nivelación de barniz, ¿no?
Es Perfecto. una combinación de la perforación que existe en la boquilla. La perforación me refiero, a ver si se ve, las perforaciones, las mini perforaciones que puede tener a los lados, que puede tener alrededor de la boquilla de salida. Es una combinación de esa perforación y del tamaño de las perforaciones, ¿no? Lo que hace que sea la boquilla ideal para cada material. Después, como decía Andrés, son boquillas que se pueden utilizar. Si nosotros tenemos por ejemplo, como este, que tiene una boquilla clear, yo lo puedo usar para tanto para tinta, para clear, para un poliuretano, para lo que necesite. Lo que va a tener es que con esta boquilla clear va a tener una mejor terminación en el clear. ¿Ah? Sí, a ver, voy a tratar de acercar la imagen para explicar lo que vos decías, lo vean en imagen, que son las boquillas, las salidas de aire. No sé si logran Uh -huh. observar. Acá tenemos 3, acá tenemos 2, acá tenemos una y media. ¿Sí? Bueno, Sí. eso es más o menos lo que estaba explicando Fai. Están hechas específicamente para esos productos. Ahora bien, si a ustedes les gusta como usan la clear, para ambas, pueden usar la clear y demás. Y ahora, a ver, esto es un poquito la presentación, o sea, nosotros como distribuidores oficiales de Sagola, por ende hacemos la presentación de los sopletes con Sagola, ¿sí? Uh -huh. Lo que, a ver, todas las dudas que tengan de soplete, ahora pasamos a las preguntas, en 5 minutos pasamos y podemos hablar en términos generales, no hay ningún tipo de problema y los ayudamos con eso, que para eso hacemos el vivo, ¿sí? Perfecto. Ahora vamos a pasar a la próxima, que esto acá, me gustaría, Fran, que vos tenés una capacidad especial para explicar lo que se entiende bien, porque yo lo hablo un poquito más completo. Los tipos de sopletes. A ver, antes de seguir quería responder una pregunta que había hecho Defonso, que es sobre la diferencia de la titania con las otras boquillas. Bueno, la titania, si bien la titania es un poco un comodín que puede ser más utilizada tanto para tinta como para barniz, y tiene buena terminación, está más inclinada a lo que es la tinta, a la terminación de la tinta base solvente y a lo que es la mejor difuminación de la tinta base solvente. Y ahora sí, bueno, vamos a hablar un poquito de lo que es, que nos tiene ahí Andrés en la pantalla, que es los dos tipos de soplete. En realidad hay 3, pero acá vamos a presentar 2 que son los más comunes que nos vamos a encontrar en el mercado. El HVLP y el convencional. Andrés, antes de que siga, fíjate si puedes ir tomando nota de las preguntas para no olvidarnos después. Sí. Entre el HVLP y el convencional existen 2 diferencias muy marcadas, ¿no? Con el HVLP tenemos alto volumen, baja pulverización. ¿Qué quiere decir? Que vamos a tener una mayor transferencia de producto hacia la pieza, sea barniz, sea tinta, o sea lo que sea, siempre va a tener una transferencia más eficiente de producto a la pieza. Está calculado que aproximadamente ronda el 75% del producto se transfiere a la pieza. Cuando un convencional ronda el 65, el 60% de producto transferido a la pieza. Ahora bien, para que ese producto en un HVLP se transfiera a la pieza con mayor eficiencia, se necesita más volumen de aire, por eso es alto volumen, baja volatilidad de materiales. Para graficarlo un poquito, a mí me gusta siempre dar el ejemplo para que quede más claro, cuando nosotros tenemos un soplete convencional, tenemos un soplete que puede estar entrando una presión en bares X y saliendo por la boquilla el 50 o el 40% de esa presión. En cambio, en un HVLP tenemos la presión X que entra por el soplete, la presión de aire, y por la boquilla está saliendo casi el 70% de la misma presión que entró. ¿Qué quiere decir eso? Que equipara presiones y con ese volumen de aire va a hacer que se transfiera más material a la pieza. Pero ojo, cuando nosotros hablamos de un HVLP, hablamos de que es una herramienta que consume más litros de aire a la hora, más litros de aire hora. Eso quiere decir que si nosotros tenemos un compresor que no tiene la capacidad de recuperación, una capacidad de recuperación amplia, lo vamos a terminar estropeando. Ahí se va a ver, Andrés, si puedes acercar un poquito se ve un poco brillante, pero ahí se ve bien. Ahí se ve
lo que yo les explicaba, la entrada por abajo del aire y la salida en el pico. Y el convencional, la entrada de aire y la salida en el pico. Estamos restringiendo casi el 50% en un convencional, lo que hace que el aire salga a menor presión y pueda llegar a difuminar un poquito más que un HVLP. Pero como decía antes, hay que tener cuidado cuando utilizamos un HVLP, que nos asesoren bien en cuanto a la capacidad de nuestro compresor. Si nuestro compresor no tiene la capacidad para abastecer el aire que va a consumir ese soplete, se va a terminar echando a perder el compresor. ¿Por qué? Para ejemplificarlo, si nosotros tenemos dos compresores de la misma cantidad de litros, olvídense de el caballo, de si tiene doble pistón. Si tiene la misma cantidad de litros, los dos compresores, si en uno tenemos un convencional y en el otro tenemos un HVLP, el soplete, el compresor que tiene en la punta del HVLP va a arrancar el doble de veces que el convencional. Quiere decir que si el convencional en una hora arrancó 6 veces, el HVLP, el compresor va a arrancar 12. Eso quiere decir que se va a cortar la vida útil del compresor. Ojo, siempre y cuando hablamos de compresores con bajo volumen, ¿no? Compresores de 50, 100 litros van a estar complicados a la hora de aplicar con un HVLP. ¿Se entendió? Perfecto. Bueno, por eso yo cuando estábamos hablando del 4600 decía que excluyamos el tema de la boquilla HVLP. En la boquilla HVLP vamos a tener un orificio, a ver si se llega a ver. El orificio central, no se llega a ver, pero el orificio central es mucho más amplio, es mucho más grande. Entonces hace que salga más cantidad de aire. Para ponerlo yo siempre se lo explico cuando lo tengo que explicar en una pinturería, les hago el ejemplo de un tanque de agua con una salida de 1/4 y un tanque de agua con una salida de 3/4. Los dos tanques pueden llegar a tener la misma cantidad de agua, que pueden ser 500 litros. Pero la diferencia está en la salida. El tanque con la salida más grande se va a vaciar más rápido y el tanque con la salida más chica va a demorar más en vaciarse su contenido. Ejemplificándolo, es eso. El HVLP va a hacer que se vacíe más rápido y el convencional va a demorar un poquito más. A ver, ahí empezamos a tener preguntas. Bueno, entonces, haciendo un poquito un refresh de este tema, es ojo cuando compramos un HVLP o cuando nos venden un HVLP, que sepamos qué compresor es el indicado para trabajar con esa herramienta. A ver, si lo que decía Frank está perfecto. Si nosotros tenemos la posibilidad de tener un compresor grande, ¿sí? A partir de los 2 litros, y depende obviamente de los trabajos que vamos a realizar, si vamos a pintar, no sé, estructuras, no sé, un colectivo, lo demás, a ver, va de la mano tanto el soplete como el compresor que tengamos. ¿Sí? O sea, cuanto más, tenemos un compresor grande, 300 litros, 400 litros, por ahí nos convendría un HVLP, ¿no? O sea, por terminación por ahí, ¿no? Pero si tenemos sopletes chicos, bueno, ahí nos convendría ir un convencional, ¿sí? Sí, ahí preguntan, a ver, tanto el 3300 como el 4600 en su presentación vienen convencional, pero se puede cambiar la boquilla, como mostré, esta verde, que no se llega a ver, pero bueno, esta verde, acá abajo, dice HVLP, esta es la del 4600. Entonces podemos tener un soplete convencional y reconvertirlo a HVLP. Después otra pregunta, con HVLP sí vamos a tener mucho no, es un porcentaje bastante amplio de transferencia que se va a ver reflejado en el consumo de materiales, pero vuelvo a repetir, es una balanza. Si el compresor no da la capacidad, como decíamos con Andrés, un compresor de poco volumen, o sea, volumen nos referimos a litros. No confundan volumen con presión. Son dos cosas que van relacionadas, pero son dos cosas diferentes. De la presión, o el PSI o el bar, es la unidad de presión, de la presión que ejerce el aire. En cambio, el litro es el volumen del compresor, el volumen del tanque, ¿no? Lo que les decía entonces es que
se va a ver alterado el consumo de pintura en un HVLP a favor de ir bajando el consumo, y si el compresor no tiene buena capacidad se va a ver alterado también el consumo de energía, porque va a prender más veces que, que con un soplete convencional. ¿Ah? Exacto. ¿Y qué riesgo corremos ahí cuando tenemos muchos cambios de presión? A ver, podemos tener una terminación dispareja, ¿ok? O sea, Ujú. vamos a estar barnizando, vamos a arrancar con un poro y cuando llegamos al fin del lateral del auto, por ejemplo, vamos a terminar con otro poro, porque ya se nos vació prácticamente lo que es la presión de aire, ¿sí? Así que bueno, por eso lo que hablaba Fran recién. Tenemos soplete HVLP, procuremos tener un compresor con la capacidad suficiente como para abastecer este soplete, ¿sí? Si estamos limitados al Exactamente. compresor con los litros de nuestro compresor, tratemos de ir a un convencional. Optemos por uno convencional, exactamente. ¿En qué nos va a ayudar justamente esto? Que si es doble pistón, la cantidad de caballos, justamente que recupere y tengamos estabilizado el mayor tiempo posible lo que es la presión. Así que Exactamente. no es lo mismo un compresor de un pistón a un compresor a correa. Sí, el caballaje, obviamente el caballaje del compresor tiene que ver, porque es lo que, lo que nos va a elevar la capacidad hora del volumen de aire, ¿no? Es importante. A ver, yo lo que quise decir y lo que quise referenciar es otra cosa, pero bueno, sí es verdad que es importante, pero también tengamos en cuenta que si es un doble cabezal, compresor con los cabezales en B, pero tiene 100 litros, Claro, no les va a rendir un HVLP. Se van a cargar el compresor en poco tiempo, a eso nos referimos, exacto. ¿no? Perfecta la aclaración, bien. Bueno, ahora igual respondemos preguntas, ¿sí? Aguanten un Sí. segundito que terminamos. A ver, una de las problemáticas que viene un poquito de la mano con esto de la presión del soplete, ¿no? Eh, Esta es el abanico, supongamos que tenemos el abanico del soplete bien abierto, estamos trabajando a 2 bares. Si tenemos poca presión de aire en el soplete, no vamos a terminar de figurar el abanico, que eso, no vamos a haber poca presión como el aire. A ver, el soplete, a ver, yo tengo acá una boquilla, acá. Sí, acá lo que queremos graficar, antes que nada, para que quede bien claro, es eh, cómo se comporta el soplete variando las presiones, que siempre es lo que hablamos nosotros en los vivos, es si ponemos más presión, si ponemos menos presión, cuando usamos la presión correcta. Acá lo que vamos a graficar es cuál es el dibujo que va a realizar el soplete dependiendo de la presión que tengamos. Sí, seguí, Andrés. Sí, a ver, el producto sale por el medio del soplete, por este agujero grande, ¿no? Y por los orificios chiquitos que ahí se ven y por los laterales, por las puntas de la boquilla, es donde sale el aire. Entonces, si tenemos poca presión, no vamos a hacer el abanico. Baja la presión, baja el abanico, ¿ok? Con poca presión es este efecto que nos va a generar, ¿sí? No tenemos abanico. Ahora bien, cuando un soplete nosotros lo pasamos de presión, ¿sí? Vamos a tener este efecto, que es que se nos va a cortar el centro del abanico, o sea, no tenemos un abanico, y nos va a pasar esto. Acá tenemos el abanico, si le pasamos de presión va a pasar esto. Vamos a tener producto arriba, producto abajo, y por el medio vamos a tener aire. Entonces ahí ya se nos va a concentrar mucho el producto en lo podemos tener chorradura, el poro diferente, ya vamos a tener un producto mal acabado, ¿sí? Un trabajo mal terminado. Sí, sí, justamente la importancia, ¿no?, de los elementos de medición, los manómetros, los reguladores de presión. Es muy importante utilizar en las herramientas los elementos de medición. A ver si tenés uno ahí, el RB1, el regulador con manómetro. Sí, dame un segundo, acá está. Ahí está. Bueno, ahí tenemos un elemento de medición que va a hacer que nuestro trabajo va a tener una constancia y una calidad que se va a mantener y va a perdurar. Si nosotros, a ver, hay mucha gente que dice yo regulo de oído. Realmente es que todos los sopletes suenan diferentes. Por ejemplo, los Agolas son sopletes que por ahí son más ruidosos a la hora de regularle el aire. Entonces nos confiamos del ruido y por ahí empezamos a bajar presión porque lo sentimos que hace mucho ruido,
y vamos a terminar teniendo el problema de que el abanico no llega a hacer el total que nosotros necesitamos. Y después, bueno, si no utilizamos un medidor de presión, nos puede pasar lo que nos mostraba Andrés. Siempre tengan en cuenta que, a ver, estos dos cuernitos son los que forman el abanico, ¿no? Si nosotros pasamos de presión, ese soplete lo que va a hacer es de estos cuernos va a salir muchísimo más presión y va a ser el efecto que vemos en la figura en la pantalla. Va a cortar el abanico por el medio, ¿no? Exacto, bien, Fran, bien, bien, bien. Sí, ahí agrega también Marcelo el tema de los metros de manguera. También es muy importante, dependiendo de la capacidad del compresor, el volumen del compresor, son los metros de manguera recomendados, ¿no? Siempre tengamos en cuenta que la manguera es flexible. Si nosotros ponemos una manguera muy larga, vamos a tener una pérdida de presión, una fluctuación de presión muy grande. Por eso, cuanto más corta la manguera, más constante va a ser la presión. Por eso, si los que tienen cabina o los que tuvieron la posibilidad de entrar a una cabina, van a notar que en las cabinas las mangueras no son cortas, no son largas, son cortas. Tienen una manguera en la parte delantera y otra manguera en la parte trasera y enfrentadas, para poder trabajar de los dos lados del auto, tanto sea adelante o atrás o a los lados, con una presión más constante, ¿no? Perfecto, perfecto. Y el diámetro interior, que creo que están hablando de la manguera, generalmente se trabaja media, ¿ok? Media pulgada. No sé, Fran, Sí, también volvemos a lo mismo, depende mucho del tamaño del compresor, de los metros de manguera y del tamaño del compresor. Exacto. Una cosa Nos aparte, genera, a no ver, hay sé, que tener en cuenta que la manguera nos genera una pérdida grande. Por eso yo por ahí soy un poco hincha y les repito el tema. La manguera genera una pérdida grande por la elasticidad, la misma elasticidad propia de la manguera, ¿no? exacto. Aparte, en una cosa, por eso lo que hablaba Fran recién, el tema del largo de la manguera es muy importante. Una cosa es la presión que sale del compresor y otra es la que llega al soplete, ¿sí? Acá, ustedes piensen que Ujú. siempre vamos a tener lo que sale del compresor, lo que ingresa al soplete y lo que sale del soplete, ¿sí? Así que vamos a tener en cuenta por ahí eso de los metros por litro de compresor, ¿sí? Sí. Ahí también hacían una aclaración del tema de tener las herramientas de medición nos evita que si el compresor, a ver, estamos trabajando una presión y nosotros tenemos que ir subiendo la presión porque el compresor por ahí nos va a ir fluctuando la cantidad de presión. Esa herramienta de medición nos evita que si el compresor eleva la carga, el volumen de aire, nos eleve la presión de aire también. Entonces vamos a mantener una estabilidad con una herramienta de medición. Exactamente, exactamente. Bueno, acá es un poquito, se lo voy a acercar un poquito, que son, a ver, son las partes del soplete, ¿no? A ver, luego tenemos lo que es el pico, la boquilla, el pico es lo que va dentro de la boquilla, ¿sí? Tenemos lo Ujú. que es, bueno, la aguja, el prensa-estopa, que es lo que hace, bueno, que tampoco perdamos material por atrás. Acá tenemos el canal de lo que es el, no sé si se ve bien ahí. Sí, Sí, tenemos, sí, se ve bien. este es el canal del producto, ¿sí? Bueno, copa, tenemos, bueno, lo que es la aguja, entrada de aire, regulador de aire, generalmente, si no es un... Un depende de digital la va a tener un especie. obturador manual. Claro, o sea, depende mucho ahí de lo que es el soplete, ¿sí? El obturador manual es este que se ve acá. Ese va a ser el obturador manual, que es el que siempre, Ah, ahí está. cuando no utilizan una herramienta de medición, abren el soplete y regulan de acá escuchando el aire. Exacto. Lo A ideal, ver, lo ideal es tener una herramienta de medición. exacto. A ver, una cosa que es muy importante también, que siempre lo hablamos con Fran, lo hablamos cuando vamos a los talleres y demás. A ver, la parte del soplete, yo veo que en muchos talleres meten el soplete directamente todo en thinner, ¿no? Y Ujú. por ahí, al meter todo el soplete en thinner, sí, estamos contaminando el conducto de aire, ¿ok? Y eso nos puede traer problemas a corto plazo prácticamente. Sí, ¿Dónde en la siguiente pintada ya se va a notar. ya se va a empezar a notar? Y a ver, el conducto del producto, donde queda sucio el producto, es acá, desde mi dedo hacia la punta, ¿sí? Esto lo podemos sumergir en thinner un tiempo moderado, sí. Por ahí no sé si lo dejaría de un día para el otro, pero bueno, no todo el soplete. Tratemos de limpiar lo que es el conducto de producto, ¿ok? No todo el soplete porque contaminamos el paso de aire, el conducto de aire.
exactamente, ¿Bien? sí. Así que A bueno. ver, en la línea nuestra de Sagola van a encontrar que 4600, 3300, que era este, van a encontrar ya herramientas que no contienen O-ring, no contienen ninguna empaquetadura plástica, lo que lo va a hacer mucho más duradero y resistente a la hora de limpiar, ¿no? No van a tener que cambiar o reponer ninguna empaquetadura ni nada por el estilo. Prácticamente tiene una herramienta de libre mantenimiento. Exacto. Gracias, Fede. Tiene una herramienta de libre mantenimiento y mucho más, duradera, perdón. Eh, por eso es que nosotros somos los representantes oficiales de Sagola. Por lo general, todo lo que sea llamado de postventa va a ser por el tema de que se les cayó un pico, se les golpeó un pico, se les perdió un resorte o se les perdió una pieza. Pero por lo general nunca tenemos reclamos de rotura o desgaste prematuro ni nada por el estilo. Son herramientas que la realidad, la inversión es a largo plazo, es una inversión que nos va a rendir a largo plazo, Exacto. O sea, como decía ¿no? Fran, el tema de, bueno, que no, prácticamente no tenemos elementos plásticos, por ende no vamos a tener Sí, desgaste, esto es metal con metal, ¿sí? sí. Que lo mantengamos limpio, no vamos a tener ningún problema, ¿está bien? Yo ya les voy a pasar a abrir uno para que vean, a ver si encuentro la herramienta. Acá está. Perdón, que sea desprolijo. Abro en vivo para que vean que no tiene ninguna herramienta plástica ni nada por el estilo. Acá está la aguja. Vamos a tener el pico que asienta en el asiento del pico, directamente asienta metal con metal. Ahí yo estoy sacando el pico, a ver si se llega a ver. Ahí está el pico. Se ve el pico que no tiene ningún O-ring ni nada por el estilo, y se ve adentro en el metal de la herramienta que no tiene ninguna parte plástica ni ningún O-ring. Perfecto, ¿Ah? perfecto. Perfecto. A ver, Seguimos. tema, bueno, pasamos un poquito que ya estuvimos mostrando, el tema de los reguladores, o bueno, regulador con manómetro, que sería, esto es un manómetro, también el Uh-huh. manómetro viene incorporado en el soplete, en muchos casos, digital, y después está el regulador, ¿no? Que es lo que hablaba Fran, el tema de para regularlo por ahí más de oído, si se quiere, o... Por ejemplo, es un regulador de caudal sin manómetro, ¿no? Se regula de acá, es una perilla que se va girando. Por lo general se utiliza para Exacto, manómetro los que digital, tienen medición digital, ¿no? exacto. Exacto, es para eso, o para lo que regulando oído, como decía Fran hace un ratito, ¿no? Sí. Esos son los dos tipos de regulador que vienen ¿cómo se llama? Sí, también hay otras marcas que tienen reguladores digitales externos. A ver, el manómetro, perdón, manómetros digitales externos. El manómetro es un manómetro, es algo constante, una herramienta de medición. Lo nuestro tiene repuesto, la realidad es que cambiarle el relojito al regulador ya sale más barato comprar todo junto y listo. Perfecto, bien. Ahí, Bueno, bueno, decime. arrancamos con las preguntas, si te parece. Sí, sí, porque nos estarían quedando 15 minutitos, ¿eh? Bueno, perfecto. Un poquito menos, pero Ahí bueno, ya veo tema de paso de producto, abanico y entrada de aire. Entrada de aire, por ejemplo, Sagola trabaja con un máximo de 2 bares, que incluso lo dice, bueno, no van a llegar a leerlo, pero lo dice acá. Acá va a tener la identificación de la cantidad de aire y todo. Incluso tiene como los productos de Sagola, de Roberlo, perdón, tiene el QR para entrar a la ficha técnica del soplete. El paso de aire como máximo de 2 bares. Estándar manejamos entre 1.5 y 1.8 dependiendo del producto. Después, el paso del producto siempre nosotros recomendamos, depende mucho de la mano de cada uno y depende mucho del pico que estemos usando, no la boquilla sino el pico. Si nosotros estamos usando un pico 1.2 o 1.3 o 1.4, eso nos va a influenciar mucho en cuántas vueltas vamos a dar nosotros de abastecimiento de producto, ¿no?
si nosotros queremos probar para arrancar, yo siempre recomiendo cerrarla toda la herramienta, cerrarle todo el paso al producto e ir abriéndolo de una o media vuelta, ¿no? Y ahí mojando siempre con la distancia que nosotros sopleteamos, que son aproximadamente entre 11 y 13 centímetros, ir mojando algún cartón o algún papel que tengamos de empapelado e ir probando cuándo es que moja bien ya a nuestro gusto. Siempre tengan en cuenta que el tema de cómo moja o el tema de qué pico vamos a usar, si un 1.2, un 1.3 o un 1.4, depende mucho de cómo pintemos nosotros, de la velocidad con la que pintemos y de qué producto estamos tirando y qué dilución le estamos poniendo. ¿Ah? Claro, eso es como está hablando Fran. A ver, nosotros podemos regular, yo te puedo decir, a ver, yo hoy hice la aplicación, por ejemplo, de un barniz, está haciendo una prueba y lo apliqué a 1.8 bares y 3 vueltas de caudal, ¿ok? Pero si una persona pinta una velocidad, yo te doy esa regulación más lenta, por ejemplo. Caudal, yo te doy esta regulación, no, pintalo a 3 vueltas de caudal, y vos pintás más lento que yo, seguramente chorrees el barniz, ¿entendés? Exactamente. Va mucho Por eso siempre decimos que no hay una estandarización y podemos decir para todos la misma presión o para todos la misma regulación de caudal, ¿no? También va mucho en el tipo de producto que estamos usando. Si es un producto muy viscoso, si es un poco más diluido de alguna manera, o sea, más aguachento, por decirlo de una manera, ahí vamos a ver el tema del producto. ¿Sí? Sí, sí. Hay preguntas también, el tema de base agua. Bueno, todos estos sopletes están preparados para base agua, para pintar con base agua, porque ya la superficie interior te permite pintar con una base agua libre de corrosión. El tema de la limpieza de base agua siempre se recomienda limpiarlo con el solvente base agua, que en realidad el diluyente base agua, que es un tipo de agua ionizada. Tratar de barrer la mayor cantidad de producto que haya quedado con ese tipo de diluyente o solvente de limpieza, y después por ahí agregar algún tipo de alcohol fino o algo como para que librar la evaporación de agua, ¿no? Bien. A ver, Facu Viviani, ¿qué opinan ustedes? ¿Qué pico les gusta más para alquilar Roberto 450 HS? ¿Con qué pico les gusta más lograr un planchado y crear cristal? A ver, Facu, eso lo vas a... es a gusto de... Claro, pará, porque hay que interpretarlo. Es lo que pregunta es cuál nos gusta a nosotros. ¿Cuál recomendaríamos? Sí. No, por ahí cuál te gusta utilizar más a vos si tenés que utilizar en un Clear. Ok. Yo, por ejemplo, uso la boquilla Clear y uso un 1.3 XL. Perfecto. Un pico 1.3 XL. Perfecto. Yo voy, por ejemplo, en mi caso, cada pintor tiene su manera y su estilo y su herramienta preferida y su forma, ¿no? Yo, cuanto más fino, mejor. 1.2, 1.3, ¿sí? Pero bueno, eso va en cada uno. No hay con qué. Para poliuretano, ¿qué pistola me recomiendan? A ver, básicamente el poliuretano es una capa ya de terminación, o sea que vas a necesitar la misma que la que utilizarías para barniz, por ejemplo. O sea, una boquilla como la que una boquilla o un pico como el que utilizarías para barniz. Exacto. ¿Ah? Sí. ¿Ah? Bueno, ahí preguntan por la 3300, la Evo. Bueno, eso es una boquilla que es mixta, va a tener una mejor transferencia y va a consumir no tanto como un HLP, pero va a consumir un poquito más de volumen de aire, lo que vas a tener una mejor transferencia de producto. Perfecto la explicación, bien. Le va a quedar de todos colores, bueno. Sí, también, si vamos a aplicar un color con un HLP y tenemos un compresor chico y nos fluctúa la presión, como dice Germán, va a ir mermando o va a ir cambiando el color que estamos aplicando. Facu Viviani, Roberto tiene un kit en especial para limpiar pistolas. Mira, Facu, yo te recomiendo que como decía Fran recién, cuanto menos grasoso mejor. Si tenés un tiner de limpieza, perfecto. Si no tenés tiner de limpieza necesariamente, tenés diluyente, con diluyente, no pasa nada. A ver, tengan en cuenta que los tiners de limpieza, por lo general los más baratos, son tiners que se llaman recuperados, que son recuperados por ahí de residuos patogénicos, son recuperados de industrias. Hay mucho tipo de alcoholes que se reutilizan
y se reutilizan para este tipo de thinner. Van a notar incluso que son thinner que tienden a ser más turbios a la hora de mirarlos a contraluz. Yo recomiendo que si van a limpiar con un thinner de limpieza, primero es hacerle la limpieza normal y después, si podemos, algún tipo de diluyente de una calidad un poquito mejor, que pase nomás un poquito, solamente un poco, no hace falta gastar mucho, y después dejarlo sin diluyente en el interior, que quede limpio. Guille Zamorano nos pregunta si hay mucha diferencia en terminación en pico 1.3 y 1.2. La terminación, Guille, se la vas a dar vos, ¿ok? Con la calculación del soplete. ¿Sí? El caudal de aire, el caudal de producto. A ver, si una persona, yo agarro 1.3 y le doy 2 vueltas y media de caudal de producto, y después agarro 1.2 y en vez de darle 2,5 le doy 3 vueltas, seguramente me va a quedar igual o muy similar. O sea, van las regulaciones, ¿sí? Eso no es el gusto de cada uno. ¿Está bien? A ver, si venís, Guille Zamorano, ¿no? Sí. Si venís pintando con 1.3 y pasás a 1.2, lo que vas a notar es que primero que va a ser más lento, va a ser considerablemente más lento a la hora de pintar, a la hora de mojar, y segundo, que sí posiblemente vas a tener una mejor terminación, pero porque estamos hablando de una boquilla que es más fina y vas a tener probablemente una mejor terminación. Pero depende mucho de la velocidad. Quizá si cambias a la 1.2, termines volviendo a la 1.3 porque tarde demasiado o no te acostumbres a pintar a una velocidad que puede ser más baja que estás acostumbrado vos. Bien. Francisco Valiera, a la hora de invertir en un soplete, ¿es preferible uno para tinta o para crear? A ver, lo ideal sería tener los dos sopletes, ¿ok? Lo ideal sería tener los dos sopletes. Ahora bien, con el mismo soplete, o sea, el mismo pico, 1.3, 1.2, 1.4, vas a aplicar tanto la tinta como el barniz. Entonces eso, nada, sería cuestión de que elijas un soplete que te guste, y vos decidas cuál comprarte que te guste o el que prefieras, ¿no? A ver, cuando nosotros hablamos en los vivos pasados, hablamos de lo que era la tinta, hablamos de lo que era el barniz, también hicimos referencia de que el planchado de la tinta tiene mucho que ver con la nivelación del barniz, la nivelación final de barniz. Si nosotros tenemos un planchado defectuoso en la base color o en la tinta, eso se va a trasladar al barniz. Por eso también es tanto importante la tinta como el barniz. O sea, lo ideal sería tener uno para cada uno y en lo posible, si no puede ser de esa manera, tratar de tener uno bueno que podamos utilizar para ambas cosas. No es lo ideal, pero bueno, sería una de las cosas. Bueno, a ver, yo les quería comentar, porque ya nos quedan 5 minutos, nos estamos yendo. Con la cuestión de los vivos, sí, respondo la última, la respondemos en conjunto. ¿Vale la pena soplete para limpiar? ¿Vos qué opinas, Fran? La máquina para limpiar sopletes. Sí, a ver, la limpieza profunda no se la va a hacer la máquina, lo vamos a tener que desarmar y limpiar nosotros. Nos va a ahorrar tiempo y lo que tiene que va a tener la ventaja de recircular el solvente o el thinner que usemos para limpiar. Exacto. O sea, está bueno si tenemos mucho flujo de trabajo, muchísimo flujo de trabajo, porque nos ahorra un tiempo considerable, ¿no? Exacto. En cuanto a tiempo, sí. Ahora bien, como dijo Fran, nadie va a limpiar mejor el soplete que vos. Así que, bueno, eso sería cuestión de que... Sí, es que incluso la máquina se vende con la premisa de que va a ser una limpieza, una buena limpieza, pero de limpieza profunda se debe desarmar el soplete y limpiar a mano. Bueno, Fran, nos despedimos ya nos vamos. Un abrazo para todos, gracias por seguir acá con nosotros en los vivos, por acompañarnos, gracias a los distribuidores, compañeros, clientes, consumidores, gente que quiere empezar a involucrarse en este tema, en este rubro. Y bueno, bienvenidos sean todos y gracias. Así bueno, de mi parte, nada, agradecido y saludos a todos. Chao, muchas gracias a todos. Nos vemos. Chao, Andrés. Chao, Fran.